Me parece perfecto. Me parece bien en 3 minutos más, como Ok, dice el doctor Vladimir. Perfecto. ok. 8:01. A las 8:05 empezamos. Perfecto. Sería que de todas maneras de las personas que están. Doctor Marcelo, Bueno, palabras. bueno, bueno, a todos los presentes, a todos los asistentes, primero saludar a Byron como secretario general de la Federación, a José Valerio como editor de Internet, al profesor Salazar, al profesor Almejeiras, a Byron, al profesor Gadea, que son personas que siempre han apoyado y siempre están con nosotros. Y es muy importante para la Federación Latinoamericana poner en alto el nombre de la neurocirugía pediátrica con grandes valores que contamos nosotros en los diferentes países. Es para mí un grato honor presentarlo al profesor Vladimir de Ecuador, que va a ser el que va a moderar las ponencias de hoy día, a Luis Gutiérrez, Luis Felipe, que es un gran amigo del Perú, plena confianza de la Federación Latinoamericana en Luis, presidente de la Sociedad Peruana, y un hermano de formación en la sociedad en Chile cuando hacía mi residencia, el profesor Ladislao Flores Alves. Sin más decirles, es un grato honor y el profesor Borba me encargó que por favor José y Byron tengan la gentileza de llevar a cabo todo este webinar conjuntamente con el profesor Vladimir Puya. Gracias a todos. Gracias. Les encargamos a todos que por favor apaguen el micrófono, el video cuando empiecen las presentaciones para que no haya interrupciones. Doctor Salazar, usted va a tener a cargo el control para que si alguien se mete y empieza a usar la voz, lo ponga en mute o lo saque. ¿Sí? Doctor Puya, adelante. Muchas gracias, doctores. Les agradezco mucho por la invitación. Hace un ratito atrás les había comentado al respecto, tal vez un poco de lo cuadrado que yo soy con la especialidad. Eh, quisiera arrancar diciendo justamente un poco sobre mi formación. Yo me formé en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Hice mi formación completa en neurocirugía infantil con la parte académica universitaria con la Universidad Católica Argentina y como neurocirujano general y como neurocirujano infantil de residencia completa en el Hospital Garrahan. Después un par de becas más ahí mismo en el hospital, me quedé un par de años más y después hacer un poco de formación en cirugía de plexos y nervios periféricos. Y bueno, con respecto a esto es porque, si bien es cierto, nosotros como neurocirujanos infantiles alcanzamos a ver tan solo el 10% que seguramente de la patología total neuroquirúrgica, es muy poco. Yo siempre defendemos nosotros por lo menos la variedad de la patología que tenemos, que para mí en lo personal es muy interesante y creo que me despego mucho, mucho de los neurocirujanos generales. Eh, Soy, reitero, muy obtuso con respecto a la formación nuestra y soy de los que siempre estoy adelante y peleando al respecto de quién nos toca un nene. Cada vez que doy una conferencia siempre termino diciendo lo mismo y qué pena que a lo mejor me meta mucho con algunos de las personas que operan también chicos y siempre digo esto y es que los niños no son adultos pequeños, que abrirle la cabeza a alguien es la parte más fácil, entre comillas, de la neurocirugía, pero en las patologías pediátricas, además, uno tiene que saber llevar no tan solo al paciente, sino también a un grupo familiar, hay que llevar al pediatra, hay que llevar al intensivista, y es una parte que uno tiene que saber interpretar y tratar de entender a todo un grupo familiar. Así que ser neurocirujano infantil, hay algunas cositas más que nos dan un plus diferente en todo el ámbito, ¿no? No digo que somos ni más ni menos, somos un poco diferentes en el tratamiento de las patologías. Y dentro de la charla del día de hoy, que vamos a tener estos dos neurocirujanos que los voy a presentar ahora, de decirles los nombres que seguramente todos conocemos, el menos conocido seguramente soy yo acá. Eh,
cabe decir también que dentro de la consulta del día a día de nosotros como neurocirujanos, los que hacemos exclusivamente neurocirugía infantil, aparte del paciente con hidrocefalia, que es nuestro paciente desde la etapa de lactante y lo revisamos siempre, que es el paciente fijo, hay este paciente innovo, el paciente de nuevo que llega, que es la patología más común y es justamente sobre las asimetrías y las malformaciones craniofaciales o craniosinostosis. Es la consulta más frecuente que tenemos, la plagiocefalia, la postural, la fisiológica, la funcional y el hecho de descartarlo de que no sea justamente una craniosinostosis. Desde el 92, con el hecho de que la Academia Americana de Pediatría recomendara que los chicos durmieran boca arriba, se incrementó mucho más el hecho de las asimetrías craneales y por lo tanto incrementa más nuestra consulta para descartar que sea algún procedimiento quirúrgico. Yo creo que es un tema muy interesante porque así como hay asimetrías craneales, si bien es cierto en mi formación, yo que vengo de una escuela de más de 40 años de formación en un instituto totalmente pediátrico con gente que se formó en otro instituto pediátrico, en el Hospital Gutiérrez, que ya tenía seguramente ya a estas alturas 100 años en un hospital, hay una escuelita en la que siempre hacemos lo mismo y seguramente debe haber muchas técnicas quirúrgicas en resolver este tipo de inconvenientes en los pacientes pediátricos. Sin embargo, está bastante bueno a lo mejor llegar a un consenso de cuáles son los mejores tiempos y las mejores técnicas quirúrgicas para resolver los casos de la craniosynostosis, a qué edad hacerlo, porque bueno, a lo mejor yo he visto aberraciones que me quedo callado muchas veces porque digo, a lo mejor será mi ignorancia en la que hay otra técnica quirúrgica que no lo he visto y de repente no los entiendo, pero está bastante bueno que discutamos este tipo de temas para en los lugares en donde no hay un neurocirujano infantil y que un neurocirujano general tenga que hacer procedimientos neuroquirúrgicos pediátricos, poder llegar a que estos neurocirujanos podamos saber cuál es la mejor técnica en los centros más grandes de formación neuroquirúrgico pediátrico. Y así tenemos entonces para el día de hoy dos neurocirujanos que tenemos la primera parte, el doctor Ladislao Flores Alvis, que es un neurocirujano formado en la Universidad de Santiago de Chile, con un fellow en el Hospital Salgreca en neurocirugía infantil, y actualmente trabaja en el Hospital del Niño Nahuel Asensio Villarroel en Cochabamba, Bolivia, y nos hablará sobre el tema de malformaciones craneofaciales. Y posteriormente, el doctor Luis Felipe Gutiérrez, que es un médico asistente en el Servicio de Neurocirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, y tiene una maestría en docencia e investigación de salud con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él nos va a hablar sobre la craniosynostosis. Entonces quisiéramos arrancar en primera parte con el doctor Flores, que nos va a presentar sobre el tema de malformaciones craneofaciales. Doctor Flores, por favor. Muy buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación para exponer mi tema. En esta ocasión voy a exponer lo que son las malformaciones craneofaciales. Yo trabajo en el Hospital Manuel Asensio Villarroel de la ciudad de Cochabamba. Soy neurocirujano, me dedico a los niños desde hace más o menos ya 20 años. Bueno, las malformaciones craneofaciales. No está puesta la presentación todavía, doctor. Tiene que compartir pantalla. A ver, perdón un momentito. Ahí se ve, perdón. Aún no. Aún no. ¿Aún no? Aún no, no, todavía no. Ya, un momento, pero voy a... Sí, sigue nada más. a ver, un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Voy a proseguir. Está en mute, doctor. Doctor Flores está en mute. Doctor Flores está en mute.
Seguimos sin escuchar al doctor Flores, por si acaso. Ahí sí. Por favor, si puede presentar, tengo problemas de conexión con la computadora, no sé si me puede, yo creo que el doctor podría accederme a mi presentación, después a continuación yo podría presentar. Ok, trata de Voy share. a tratar, ya, ¿Quieres que empecemos con el doctor Luis Gutiérrez? Sí, yo creo que tal vez sí, mejor, José, comenzar con el doctor Gutiérrez hasta que el doctor Hasta que el Flores doctor Flores pues, logre comience. resolver el problema. Sí, me parece. Ya habíamos probado las pláticas y hubieran podido entrar sin ningún problema. Entonces no sé por qué no. Ok, ahí está. Perfecto. Hola, buenas noches. ¿Me copian? Sí, perfecto. Todo bien. Eh, Buenas noches, amigos, colegas amantes de la neurocirugía de Hispanoamérica. Agradecer al doctor Centeno y al doctor Byron por la posibilidad de permitir que nuestro país pueda ver los rayos de sol, así como salió de la caverna de Platón en esa alegoría, ¿no? Para nosotros la neurocirugía es una suma de ciencia, de arte y tecnología. Este señor, mi tío Leonardo da Vinci, hace más de 500 años, gracias a su curiosidad, perseverancia, pasión, logró fundir eso. Es uno de nuestros ídolos. Detrás de mí hay muchas personas. Yo soy representante de una institución de salud pública de mi país, un país que pasa por una serie de crisis sociales, económicas, políticas, pero dentro de en nuestros servicios todavía se brinda mucha ayuda a las instituciones, a los niños que nos acuden a la consulta. Yo soy parte de un equipo de trabajo que lo lidera y que nos acompaña el doctor Castañeda, que es parte de nuestro equipo quirúrgico, con el doctor Osorio. Pero detrás de esas personas hay mucha gente, hay personal administrativo, hay enfermeras, hay intensivistas, hay una serie, y el agradecimiento es a ellos, ¿no? Vamos a hablar sobre la remodelación craneal armónica sin sistema de fijación rígida. Es una serie de casos que hemos reunido en nuestros últimos 15 años y que le ponemos a consideración de ustedes. Ya Prusansky en el año 78, 1978, haciendo una comparación, él nos hablaba de la libertad de que había en las artes liberales para enfrentarse al conservadurismo, al racionalismo, ¿no? Nos hablaba del Sturm und Drang. Hacía una alegoría para comparar, pero yo me voy un poquito más atrás, me voy a Heráclito de Éfeso, ¿no? Para nosotros lo entendemos que este es los inicios de la dialéctica, los inicios del planteamiento de una tesis y una antítesis y una síntesis, ¿no? El cerebro y sus fuerzas hidrodinámicas hace impacto sobre el cerebro, lucha contra el hueso, contra el cráneo, y el cráneo asimismo se defiende y hace un impacto sobre el cerebro. Y producto de ese conflicto, de esa lucha, de esa dialéctica, es que surge la craneosinostosis. Y nosotros con nuestro tratamiento, en algún momento vamos a tomar parte en esa pelea y nos vamos a ir para apoyar a la masa encefálica. Ese trabajo no tiene conflicto de interés. Si hay, parecen a fotografías muy duras, estos tienen el consentimiento de los padres. Veamos. En la craneosinostosis no es más que el cierre precoz, parcial, total, de una o más suturas craneales. Y esto va a dar como resultado alteraciones en el volumen, en la forma y en el crecimiento tanto de la cara como del cráneo. Esta deformidad craneal se va a ver en la bóveda, se va a ver en la base de cráneo, según las teorías, y también alteraciones en la forma del cráneo.
Y a nivel encefálico, esta desproporción cráneoencefálica va a generar alteraciones en la perfusión cerebral, en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo, en la elevación de la presión intracraneal, que va a generar a la larga un deterioro cognitivo o un retraso del desarrollo psicomotor de los niños. Este es el caso, por ejemplo, de un niño con una hoja de trébol, donde se ve la serie de anormalidades que se ven tanto a nivel ectoscópico como a nivel de resonancia magnética en el interior. Vemos que hay hipertensión, vemos que hay retraso psicomotor, pero también vamos a ver que hay hidrocefalia, que hay Chiari, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos, estas alteraciones van a generar un punto de encuentro que va a ser una presión intracraneal elevada por múltiples formas, anomalías en la base del cráneo, por hidrocefalia, por lesión tonsilar, por una serie de cosas, por anomalías venosas, en fin. Pero que el punto vamos a tener que se va a generar hipertensión intracraneal. En nuestro país, la craniosynostosis es una condición catalogada dentro de las enfermedades raras y huérfanas, según una resolución ministerial del año 2020, ¿no? Se presentan en 1 a 2.000 a 2.500 recién nacidos vivos. Y nosotros lo clasificamos, nos gusta esta clasificación porque permite verlo en primarias y secundarias. Las secundarias son las que no hay un problema en los genes, sino que aparecen más después. Puede ser, por ejemplo, por un Shan o por trastornos hematológicos, metabólicos, etc. Mientras que las craniostosis primarias sí son, y aquí encontramos cuando se afecta solo una sutura o cuando se afecta varias suturas, y a la larga vamos a ir determinando si estas son sindromáticas, no sindromáticas. Este es un ejemplo de una niña con un Golden Heart que hizo hidrocefalia, se le coló un Shan y producto de eso causó un sobredrenaje. Es una craniosynostosis secundaria. Mientras que las craniostosis primarias, estas pueden ser no sindromáticas o no sindrómicas, que son el mayor número y que en más del 90% están afectados una sutura única, que puede ser la sagital, la coronal, la metópica, la lemboidea, como lo veremos más adelante, ¿no? Mientras que la compleja, cuando hay más, son un poquito más raros. Hay pansinostosis, hay hojas de trébol, hay sinostosis lamboidea, etcétera, ¿no? Eso es solamente hablando de no sindromáticas. Por ejemplo, tenemos cuando se cierra una sutura sagital, vamos a ver un cráneo alargado, más frecuente en niños, con una incidencia que va 1 sobre 5.000 recién nacidos vivos. Cuando vemos una trigonocefalia, el cráneo de aspecto triangular, con un aspecto de triángulo en la frente, que son un poco más raros, son 15.000 recién nacidos vivos, y que tienen hipotelorismo, etcétera, ¿no? También puede afectarse una sola sutura, la sutura coronal unilateral, y vamos a encontrarnos con casos de plagiocefalia, como se ven en las fotos, también 1 sobre 10.000 recién nacidos vivos. Es una escoliosis craneofacial más frecuente en las niñas que los niños, al igual que, y este es un caso de una sutura coronal bilateral que se genera braquicefalia, ¿no? También más frecuente en niñas, ¿no? Y cuando se cierra la sutura lamboidea, es uno de los casos más raros que también hay, es la menos común. Una sutura lamboidea se cerró y nos va a dar una plagiocefalia posterior. Pero también hay sinostosis craneales múltiples, ¿no? Casos, y así se denominan oxicefalias, o este caso de un bebé con una hoja de trébol, donde hay una pansinostosis craneal con deformidades muy severas en la bóveda y en la base del cráneo y que repercuten en la cara. Hay sinostosis bilambdoidea y también se compromete la sagital, que es los casos de los niños se llama el síndrome de Mercedes-Benz, como lo de la foto. Mientras que las sindromáticas acá sí tenemos un componente heredofamiliar, son causadas por mutaciones y anomalías cromosómicas. Son más de 180 reportadas a la fecha, pero de las más comunes, las que vemos nosotros, son el Crusoe, el Apper, el Pfeiffer, Meinke, el Sater-Schessen. Y nosotros vemos, no hemos visto los otros, solo 3 tipos. El Crusoe, que son unos casos raros con una inteligencia normal, pero que están anormales su bóveda de cráneo. Vemos Upper, que es una acrocefalosindactilia que compromete no solamente el cráneo, sino las sindactilias de manos y pies de manera simétrica. Y también hemos visto Pfeiffer. Y el Pfeiffer, donde hay el pulgar voluminoso, igual que el artejo, ¿ah? Y vemos así también con craniosintosis múltiple.
Como le decía, al empezar, que esta es una lucha entre el hueso y el cerebro, esa guerra, esa lucha de titanes, tenemos que de parte el hueso tiene características específicas, ¿no? La cabeza ósea tiene un viscerocráneo que corresponde a los ojos de la cara con una forma de osificación particular, que es endocondral, mientras que el neurocráneo tiene doble origen y doble mecanismo de osificación. Tenemos en la base del cráneo una osificación endocondral, tenemos en la bóveda del cráneo una osificación intramembranosa, pero que ambos derivan de la cresta y del mesodermo paraxial. También tenemos las suturas, que es esa unión flexible, membranosa entre dos centros de osificación, que permite el crecimiento en la forma del cráneo. Y también tenemos de otro lado el cerebro. El cerebro que ha evolucionado desde un punto de vista filogenético y ontogenético. Desde un punto de vista filogenético, ese proceso evolutivo desde que apareció el hombre sobre la Tierra hasta llegar a sus 1500 centímetros cúbicos de masa encefálica, pero de un punto ontogenético también el cerebro va creciendo y si bien nace con 300, 350 gramos un recién nacido, ya al primer año ya tiene el doble de peso y al segundo año ya tiene el triple de peso. Este cerebro en los primeros 2 años es punto clave porque esto va a repercutir en el tratamiento que le vamos a dar. Ese cerebro es el motor principal del crecimiento del cráneo, el que va a permitir ese crecimiento acelerado hasta los 2 años. Y de ahí, a partir de esa fecha, un crecimiento lento que se va a estar todos los 18. Entonces, el abordaje diagnóstico para nosotros pasa por 4 cosas fundamentales. Hay un abordaje clínico, ¿no? Donde se le interroga al padre que viene o al tutor que viene acompañando al niño sobre antecedentes cerebrofamiliares, sobre agentes teratogénicos que haya estado consumiendo. Y vemos, porque los padres lo traen por deformidad en el cráneo y en la cara, algo les dijeron el pediatra que las cosas no iban bien, y tenemos una evaluación morfológica, craniométrica del mismo, ¿no? Y si hay otras normalidades, también lo vamos a ver, si hay en las orejas, si hay en las manos, si hay en los pies, si hay en el paladar, si hay en las coanas, si hay en los carbones, si hay en los ojos, esto nos va permitiendo ya para poder más o menos ir orientándose por qué lado va. Y muchas veces vienen con retraso psicomotor, porque llegan tardíamente. Todos estos niños pasan por evaluaciones de neuroimágenes, si bien en Europa, en países desarrollados, tienen láser fotoscan. Nosotros, si bien es cierto, tenemos radiografía, ultrasonido, pero digamos, el ultrasonido es operador dependiente y tenemos que hacer uso de la tomografía con reconstrucciones en 3D y en algunas circunstancias resonancia. Y luego de estas evaluaciones ya pasan para que lo vea el genetista, para que nos pueda tener una evaluación. Como le decía, el punto clínico clave para acá es deformidad o asimetría craneal o la fusión prematura que ha causado esta alteración. Hay otras alteraciones, pero el diagnóstico de la craniosynostosis es eminentemente clínico. Ojo, es eminentemente clínico. Uno solamente viendo las imágenes del cráneo y de la cara de los niños, viendo esas deformidades, y ya nos permite orientarnos a qué tipo de craniosynostosis va. Y es más, si nosotros vemos las anormalidades en extremidades y otros órganos, y ya sumamos otro punto porque ya nos vamos por las sindromáticas. Y si este tiene retraso psicomotor, cerramos el diagnóstico. El rol de las neuroimágenes es fundamental porque hacemos uso en nuestro Perú de tomografía de cráneo sin contraste más reconstrucciones de 3D. Pero también se puede hacer uso, como le digo, ayuda de otro tipo. ¿Para qué nos sirve esto? Para diagnóstico, ratificamos o rectificamos, para ver el impacto del cráneo sobre el cerebro, para planificar la cirugía, para un control postquirúrgico, para identificar anomalías asociadas y para hacer seguimiento de la misma. Entonces, en las neuroimágenes, ya sea tomografía o resonancia magnética con un protocolo vascular, que vamos a ver las suturas, vamos a ver si hay signos indirectos de hipertensión, vamos a ver si hay hidrocefalia, vamos a ver si hay malformación de Chiari, si hay siringomielias, si hay hipertensión venosa, porque la hipertensión intracraneal en las craniostosis sindromáticas va hasta el 65%, mientras que en las no sindromáticas no llega a más del 20%. Pero que hay hipertensión intracraneal, hay. También evaluamos el sistema ventricular, como decía, porque hay hidrocefalia y nos va a permitir en cuánto está afectando. Esto es más frecuente en las sindromáticas comparado con las no sindromáticas.
es necesario un shunt, es necesario hacer una tercera ventriculostomía y tenemos en cuenta. Pero hay algunos craniosinostoses como el cursor, el Pfeiffer, el Apter, la oxicefalia, la hoja de trébol, la citosis lamboidea, los Mercedes-Benz, donde sí necesitamos resonancia magnética. ¿Por qué? Por la presencia del Chiari. Y esto cambia todo el panorama quirúrgico. Este es un caso, por ejemplo, de un niño con ya de 4 años que tenía una malformación Chiari asociado a craniosynostosis, asociado a una plagiocefalia posterior. Nosotros a todos los niños con plagiocefalia posterior le pedimos resonancia magnética porque ya sabemos que se viene. Y le pedimos angiotomografía, angioresonancia, ¿no? Estudio sobre todo un estudio venoso. ¿Por qué? Por la presencia del sinus dermal, los sinus vasculares que pueden estar y que a veces esto puede ser un desencadenante fatal para el niño en el intraoperatorio si uno no tiene en cuenta, no evalúa esta patología. ¿Qué hay del tratamiento quirúrgico? ¿Por qué operar? ¿Cuándo operar? ¿Y cómo operar? ¿Por qué operar? O sea, tenemos que darle el peso de la cirugía en el tratamiento de la carcinostosis. Tenemos que ver las indicaciones. Las indicaciones desde un punto de vista funcional, la primera es por la hipertensión, por la compresión cerebral que hace. Y esto nos va a permitir mejorar la función cognitiva en el futuro. Pero estos niños cuando van a la escuela son sometidos a bullying, si es que no tuvieron por su cráneo deforme. Entonces también hay una indicación viendo el aspecto psicosocial y viendo también para los padres, porque los padres no lo traen por hipertensión terminal, los padres lo traen porque su hijo no luce bien, o sea, por consideraciones estéticas, que son las 3 indicaciones principales. ¿Cuándo es el momento para operar? Esto es controversial. Si bien es cierto, el manejo de la craniostosis es multidisciplinario, el tratamiento quirúrgico es eminentemente quirúrgico el tratamiento. El manejo, ojo, es distinto. ¿Cuándo operar? ¿Qué dicen las estadísticas, por ejemplo? El momento de cirugía para la craniosynostosis, por ejemplo, en el 75% de los neurocirujanos que les hice una encuesta, dice que lo operan antes del año de edad, en algún momento, mientras que un grupo espera hasta los 2 años. Entonces, como le decía, no solamente es la deformidad y la recesión craneal que hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta la presión intracraneal aumentada, tener que ver en cuenta la hidrocefalia, tener en cuenta el Chiari. Entonces, en función de ellos, uno va a escoger cuál técnica quirúrgica se adecua en el momento de que acude el niño. ¿Cuándo operar? Hay que ver la edad, hay que ver el volumen sanguíneo, hay que ver la masa corporal. Nosotros estamos operando con niños más de 6 kilos. Hay que ver anestesia, los aspectos técnicos en cuanto al hueso, a la dureza, a la severidad de la craniostosis y al compromiso que pueda haber funcional, ya sea en ojos, en oídos o en la hipertensión terminal. Hay veces hay adenopatía. Entonces, en ese dilema, en esa lucha entre hueso y cerebro que genera hipertensión, hay cirugías que se van por la desestabilización y hay cirugías que se van por la remodelación o la reconstrucción. Nosotros nos llegan niños tardíamente, pasados los 4 meses de edad. O sea, no hay opción para hacer técnicas de mínima invasión por las características idiosincráticas de nuestros pacientes y porque nosotros somos un país andino y que llegar desde los Andes a Lima, a Ciudad Capital, es complejo, difícil. Y el tiempo de referencia demora. Si bien es cierto, nosotros tenemos un programa de seguro integral de salud, esto no es como tal. Entonces, las técnicas de desestabilización están dadas para niños menores de 3 a 4 meses, donde va mejor. Pero, ¿y los niños mayores se operan? Pasados los 2 años, yo tenía este niño, por ejemplo, tiene 5 años, nos llegó con que estaba perdiendo la visión, con una octocefalia, lo llegamos a operar por hipertensión intracraneal. Y si el niño no se opera, ¿qué pasa? ¿No? Las descripciones que hacen hasta el año 1958 van por papiledema, van por atrofia óptica, van por cefalea crónica, van por epilepsia y van por retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces, esos niños también se operan. Y las recurrencias después de un niño que ha sido operado, también van a hacer. Ahora, ¿cómo operar? Aquí no es una receta, es las pautas generales de cómo operar. Una cirugía para craniosynostosis, si vamos a ir por remodelación o reconstrucción craneal, vamos a remover huesos, vamos a remodelar los huesos, vamos a hacer cranioplastia con los huesos. Pero no hay una técnica quirúrgica única, ideal. Hay tantas técnicas quirúrgicas como neurocirujanos
Y el objetivo final es no causar lesiones secundarias. Ahora está de moda la endoscopía, pero la endoscopía, como le digo, tiene sus indicaciones precisas, si bien es muy benéfica, pero hay que tener niños pequeños, si ahorra sangre, la duración es corta, hay una estancia hospitalaria corta, el costo es menos, pero una desventaja que tiene es el casco, ¿no? Mientras que la remodelación craneal están indicados para esos niños, pero son cirugías más sangrientas, mayor tiempo quirúrgico, requiere transfusiones, requiere estar un tiempo a veces en cuidados intensivos, el costo es más elevado, etcétera, ¿no? Entonces, como le decía, las suturectomías endoscópicas ya tienen sus indicaciones precisas, que no lo vamos a repetir, y mientras que la cirugía abierta para remodelación craneal ya son niños un poco más grandes como el que nos llegan a nosotros. ¿Cómo operar? La sugerencia que le podemos dar es ve la edad del niño, ve el tipo de craneosinostosis, ve tu experiencia como neurocirujano y qué dicen los padres. Para nosotros, cuando tomamos una decisión de este tipo, evaluamos la información que está en el PubMed, evaluamos nuestra experiencia personal y lo que dicen los padres. Porque los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y en ese sentido, les damos la oportunidad para que los padres. Cuando solicitamos el consentimiento informado, hablamos de la morbilidad, que no va más del % la mortalidad, que no va más del 1, y que se va a quedar unos días con nosotros, y qué técnica vamos a utilizar. También le hablamos de las complicaciones, de los sangrados, de las infecciones, de las fístulas, de los darros de senos venosos, de las contusiones, del edema del pulmón, de las reacciones post-transfusionales, y que también puede haber un éxito letalis. Entonces, el cirujano que se enfrenta a este tipo en el manejo intraoperatorio tiene que saber hacer un avance frontoorbitario, tiene que ver cuándo hace una remodelación de la bóveda craneal, cuándo va a hacer una expansión de la bóveda craneal posterior o cuándo va a descomprimir la parte suboccipital y el foramen magno. Entonces, se ve en esa situación. ¿Y con qué tecnología cuenta? Por eso que le decía que la cirugía, la neurocirugía para nosotros es una mezcla de ciencia, de arte y tecnología. El arte lo podemos dar nosotros, pero la tecnología lo dan las instituciones y muchas veces no contamos con un material de osteosíntesis. Idealmente sería contar con un material de osteosíntesis que sea absorbible, pero muchas veces no lo colocamos. De ahí que nosotros apostamos por una fijación no rígida usando suturas, ¿no? Y queríamos ver, porque teníamos una experiencia, ya les contaré la historia de cómo llegamos a usar, hacer una remodelación craneal armónica sin uso de sistema de fijación rígida, o sea, sin uso de mini placas ni tornillos reabsorbibles, ¿no? Había un cuerpo de información ya publicado en la revista científica, entonces era describir nuestras técnicas y proponer unas técnicas que nos permitan compartirlo con otros países pobres como nosotros, ¿no? Que lo puedan hacer uso, porque esto ya le diré cuando analicemos son los costos, ¿no? Este es un trabajo, como le digo, es descriptivo, es retrospectivo, es una serie de casos, hay 67 niños evaluados entre el 2010 y el 2023. Ya en este año 24 hemos operado muchos más, pero nos quedamos con los 60 casos. Describimos la técnica quirúrgica acá. Es importante tener un motor de alta velocidad, un motor eléctrico, un motor, o sea, nitrógeno. Hay que tener materiales de síntesis, pero cuando no se tiene también hay que hacer cirugía, ¿no? Y hay que tener los principios neuroquirúrgicos básicos, fundamentales. Hay que tener una evaluación exhaustiva, su planificación quirúrgica, los principios y técnicas que le decía y el manejo postoperatorio. Entonces, nosotros tenemos que tener una sala apropiada para realizar este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque nos importa la salud de los pequeños. Y esta planificación quirúrgica que antes lo hacíamos y lo seguimos haciendo en una reconstrucción en 3D de las tomografías, hacía nuestra planificación, ahora estamos haciendo con impresiones 3D, que nos permite, ¿no? La planificación, el entrenamiento y la educación, no solamente a los residentes, sino también a los padres al momento de solicitar el consentimiento transformado. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer una anatomía más real, más verdadera. Pero sí hay un limitante que es el tiempo. Entonces tiene muchas ventajas entender modelos para la planificación, para la técnica quirúrgica personalizada, porque nosotros vamos por una técnica personalizada. Y estos bebés están sumamente monitorizados en una proporción, con vías, con línea arterial, con temperatura, control, con ácido tranexámico, con sangre, que es lo fundamental. No entran sangre. Tenemos que ver que el equipo sea experimentado, la gente que nos acompaña son gente ya de peso, que tiene muchos años, muchas batallas en este menester.
Siempre tenemos sangre, 2 o 3 paquetes con plasma y a veces con pruebas cruzadas, con plaquetas en el momento. Tenemos que entrar con hemostáticos, Airwest, Aliostil, Suricel, tener a la mano siempre. Y medidas antihemorrágicas como el uso de cetronexámico, ya nuestros anestesiólogos se han adaptado a eso. Y los principios quirúrgicos siempre básicos tener en cuenta. Que va a sangrar, que se va a infectar, que puede haber fístulas, que puede haber embolia, todas esas cosas lo tenemos en mente. El posicionamiento de nuestros niños va dependiendo del tipo de craneosinostosis. Pueden ser en decúbito prono, pueden ser esfinge, pueden ser sentaditos, pueden ser pronos. ¿Ah? Nosotros hacemos una asepsia antisepsia a la antigua, un lavado de piel por 5 minutos. Nuestros niños vienen muy sucios de la periferia, de las zonas muy pobres, vienen con dermatitis seborreica, vienen con grasosos. Usamos una limpieza con benzina, le limpiamos bien, luego alcohol, yodo de povidona o algún otro antiséptico y después con Durapred, etcétera, o lo que tengamos a la mano. Ahí sí hay necesidad de hacer tarsorrafia, hacemos tarsorrafia a estos niños, etcétera. La planificación de la incisión, a pesar que se describe la incisión en zigzag, nosotros hacemos una succión ondulada o casi pezoneada nada más. Cuando es necesario, infiltramos. Cuando es necesario, no infiltramos. Nos hemos acostumbrado a infiltrar a niños a partir de los 6 meses de edad, con salino, con adrenalina, con lidocaína, etcétera. Y esperamos un tiempo prudencial. Nuestras andanzas con los cirujanos plásticos nos permitió aprovechar al máximo de ellos, porque ellos manejan mucha piel y tegumentos. La incisión para nosotros es bicoronal, haciendo toda la hemostasia posible, y nosotros hacemos una incisión no superióstica, como dice en la literatura, sino incisión subgaldeal, hasta exponer la calota craneana, a fin de disminuir el sangrado, porque cuando es una incisión superióstica, sangra bastante y sangra más de lo esperado, y de acuerdo a la planificación quirúrgica, haremos un avance frontoorbitario, una remodelación craneal, pero siempre teniendo en cuenta el control. O sea, aquí las técnicas quirúrgicas es las que les he descrito anteriormente, ¿no? Y todos, el cierre de galea y cierre de piel, nosotros no, es una tortura sacar puntos. Nosotros vamos y apostamos por una cirugía, por un cierre intradérmico con sutura reabsorbible y nos evita traumas con los niños que ya no nos quieren saludar, no nos quieren ver y los padres que también. Nuestros niños, no, por la falta de camas en UCI, van de frente a recuperación, el paciente sale extubado y a las 4 horas está tomando leche. ¿Ya? Van con analgésicos, con protector de mucosa gástrica, con antibióticos, evaluando la posibilidad de una transfusión postoperatoria, etcétera, y monitorizando las complicaciones que se pueden dar. ¿No? Y están saliendo de alta después de un control. Nosotros tenemos un control tomográfico al día siguiente y le estamos dando de alta a los 5 o 7 días, según. Y el seguimiento lo hacemos hasta los 8 o 10 años cuando llegan, porque muchas veces se van y se pierden y ya no llegan. Es distinto que nuestros niños tengan que cruzar los Andes desde la cordillera oriental hasta la occidental, llegar al llano, llegar acá, donde Lima es una ciudad sumamente cara, casi comparada con los costos de San Paulo, ¿no? De Miami, entonces no viene la gente, se queda. Pero sin que los que llegan, hay controles con neuroimagen, hay indicadores subjetivos de los neurocirujanos, de los padres, también tenemos indicadores objetivos, chequeamos si hay recurrencias, si hay defectos óseos, etcétera, ¿no? Hay necesidad a veces de hacer un control oftalmológico a todos los niños y buscamos siempre PIC y vemos la evaluación neuropsicológica. Estos son nuestros resultados. Hemos visto 67 casos en este periodo de tiempo de todas las características, de todos los tipos de craneosinostosis, tanto no sindromáticas como sindromáticas. El mayor porcentaje, siempre, como en todas las series, es la sagital, pero hay de todos los tipos, hemos visto. En estos 67 casos no hay mucha diferencia entre varones y niños. Las niñas no fueron más frecuentes en esta serie de casos de 2010 al 2023. Y aquí está, digo, los niños llegan tardíamente a partir del cuarto, quinto, sexto mes, pero más llegan, el mayor porcentaje llegan a los 7 a 12 meses. Entonces hay que ofrecerle un tipo de cirugía totalmente distinta a las que nos recomiendan en los grandes eventos o en los congresos internacionales, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de esta remodelación craneal armónica sin sistema de fijación rígida. Por ejemplo, es un bebé de 5 meses que nos llegó con una sinostosis sagital y en quien se hizo bandas de osteotomía laterales. Y no usamos solamente una sutura, que es una sutura de Evicril, 4 ceros para sostenerlo el huesito y no se mueva. Esto es el control postoperatorio con tomografía, lo que se hizo, y vemos que ahí salta a la vista solamente que se mejoró el índice ya cefálico de estos bebés.
Otro bebé que ya tenía un año más, 3 meses, entonces hay que conservar el hueso, se hizo las impresiones 3D de las mismas, la planificación por los residentes de la cirugía, y le hicimos osteotomías en espiral, que nosotros, por ahí algún residente surgió, es la técnica marca Perú. ¿Por qué? Porque semeja la cola del mono que se encuentra en las líneas de Nazca. Entonces, esta técnica quedó bautizada como la técnica marca Perú. Estos son los controles postquirúrgicos de ese bebé de 1 año 3 meses con una dolicocefalia. Este es el caso de una bebé con una sinostosis coronal unilateral, ¿no? También igual, se hizo un avance frontoorbitario y adelante se hizo una remodelación craneal del hueso frontal de esta bebé, ¿ah? Los controles postquirúrgicos. Este es el caso de un niño con una trigonocefalia en quien se hizo remodelación craneal anterior más avance frontoorbitario. Y acá tomamos la araña que está también. Hicimos la descompresión frontal aparte del avance frontoorbitario, la que semeja a la arañita que se encuentra también en la línea de Nazca. Aquí están los controles postquirúrgicos, la foto del bebé a los 7 meses que tuvo. Pero también hemos encontrado sinostosis lambdoidea ya en niños grandes que vienen 3 años como se llama, con herniación de Chiari, y los papás quieren y no se operaron porque, bueno, pues tenían temor y llegan allá tardíamente, 3 años. Entonces, en esto se hace una técnica un poco más compleja y que es hasta descomprimir el agujero suboccipital. Nosotros no tenemos para hacer otro tipo de aparatos de tecnología para avanzar. Ahí está las fotos de la descompresión que se hizo hasta el agujero magno de esta bebé para mejorarle. Esta es una sinostosis sindromática donde se hizo una remodelación craneal total, con bandas de osteotomía, con reconstrucciones, con cranioplastías, ahí jugando, con una morfolación completa de la bóveda del cráneo, y los controles postquirúrgicos. Y esta es una niña que vino tardíamente, niña de 2 años, que viene de Puno, que está más o menos a más de 1000 kilómetros de Lima, y que tuvo que hacer una serie de transporte para poder llegar a nuestro instituto. Nos buscó y le hicimos es una niña que tenía un cráneo turricéfalo, complejo, duro, con resonancia, con apoyo de las amistades, y este es el planeamiento quirúrgico, el posicionamiento, y se hizo una remodelación craneal, una mezcla entre avances, reconstrucciones frontales, reconstrucciones en espiral, la técnica de Marco Perú, y este es el control de la niña en el postoperatorio. Como ven, el punto de encuentro es que estos niños se generan hipertensión intracraneal por distintos motivos, y esta es la razón principal, ¿no? Pero nosotros sí hacemos una cirugía que sea eficiente, que sea precisa, reproducida y aplicando metodología 6 Sigma, que tiene que ser una cirugía de calidad. Hay algoritmos para manejar la crecinostosis. Nosotros no podemos hablar de una experiencia con endoscopía, pero sí le podemos dar una experiencia en remodelación de la bóveda craneal. Esta técnica en nuestro instituto, este es nuestro instituto que está en el distrito de Breña, en Lima, ciudad capital de nuestro país. Llegó de Filadelfia el año 58, Manuel Pizarro Flores fundó, y él, desde el año 60 en que comenzó a hacer craniosynostosis, empezó haciendo su uterectomía. Y eso se mantuvo hasta el año 2000, 40 años, usando plástico, usando dura madre sintética, usando amnios en los bordes de los huesos, pero que la publicación que aparece a la fecha, y si incluso este es un congreso peruano que presentó al doctor Palomino, por ejemplo, la idea que quiénes usaban plástico y quiénes usaban plástico, porque los bordes ¿cómo se llama? Del borde óseo se fijaba con vinifan. Pero el 2000 al 2010 hubo un crecimiento, hubo bonanza económica en nuestro país. Entonces el seguro en ese tiempo escolar compró más cosas, como era mini placas y tornillos de titanio, que empezamos con ello, ¿no? Y posteriormente aparecieron las mini placas y tornillos reabsorbibles, comenzamos a usarlos, Flafix, pero llegó la pobreza nuevamente, la crisis económica, y eso llega a los hospitales. Y hay un principio de Tony Robbins, un escritor, que dice: si haces lo que siempre has hecho, otra vez, siempre lo que has conseguido, ¿no? O sea, no había cambio, entonces teníamos que generarnos un paradigma en ese caso. Nos generamos un nuevo paradigma, y a partir del 11 de 2024 comenzamos a hacer planeamientos en 3D y comenzamos a usar osteotomías en espiral, porque la espiral es una figura fractal. Comenzamos a investigar sobre las espirales
y ya lo habían usado muchas culturas en la antigüedad, y eso lo habían tomado de la Vía Láctea. Y en el Perú, estaba graficado en la colita del mono, pero hay en todas las culturas, hasta en la pintura, hasta en el ombligo mismo. Entonces, esta es una figura fractal que significa la geometría sagrada cósmica milenaria que tienen estos países andinos, de donde provengo, ¿no? Y esta tenía relación con la proporción áurea, que con el número phi, con el número de oro. ¿Ah? Entonces, la proporción áurea determinaba la vida. Entonces, decía, ¿por qué no llevarlo esto a las cirugías craneales para hacer nuestrostotomías? Y de ahí surgen, ¿no? Entonces, esta colita del mono no es más que la constelación de Escorpio que está en la Vía Láctea. En esa Vía Láctea que para los antiguos peruanos, ¿no? Que empieza con Caral hace 5.000 años y que tuvo su cúspide con los incas, y que nos une Bolivia, Perú y Ecuador y Colombia, que somos países andinos, es el río sagrado de las estrellas, es el Pilcamayo, ¿no? Entonces, esto es una expresión de 4.000 años de evolución artística y neuroquirúrgica en nuestro país. Usualmente desde hace un par de años estamos usando impresiones 3D y tenemos que tener indicadores funcionales, indicadores estéticos, indicadores quirúrgicos, para ver si que lo que nuestro trabajo está haciendo se repercute. Hay resultados funcionales que se ven en la tomografía, en las mediciones, como les acabo de mencionar. Si vamos con la clasificación de Whittaker, nuestros padres están contentos porque vamos en la categoría 1, máximo 2, no llegamos a 3 ni al 4, no damos reintervenciones. Estos son los resultados estéticos utilizando esta técnica sin aditamentos de fijación rígida, sin mini placas ni tornillos reabsorbibles. Incluso para el Estado, para nosotros, el pedir un costo a una casa comercial implica $7.000. Pero le pedimos a un bebé que tiene 4 meses y nos están comprando en 6 meses, o sea, tenemos que operarlo cuando tiene 10, o sea, no tiene sentido. Por eso, y eso significa $7.000 en promedio de gasto que vale todos estos tornillos y mini placas. Por eso planteamos que una opción es la remodelación craneal, como lo llamamos armónica, sin sistema de fijación, cuando no hay mini placas ni tornillos reabsorbibles. Y es una cirugía segura, es efectiva, es confiable, es predecible y es económica. Entonces, es una opción para los países pobres, para los países africanos, donde no hay tampoco para comprar, etcétera, ¿no? Y quisiera acabar esta presentación con otro de mis preferidos, otro mi tío Michelangelo Buonarroti, ¿no? Porque significó el contrapeso a Miguel Ángel, ¿no? Perdón, a Leonardo. Era su enemigo, era la bronca, pero de esa pelea, esa tesis antítesis que les mencioné al inicio, que evolucionó desde Heráclito, pasó por Hegel, después Marx, después él, y es que dio pautas para la ciencia como tal, es que tenemos eso. Por eso, bienvenida a las discrepancias, porque ese es el motor del cambio. Muchísimas gracias y un abrazo nuevamente hispanoamericano a todos los colegas que nos han conectado de alguna u otra manera con nosotros. Gracias por su paciencia y disculpen el tiempo. Buenas noches. Hay que quitar compartir pantalla. Bueno, Doc, la verdad es que es una conferencia excelente. La verdad es que me sentí tan identificado con usted. No sé si qué tanto he escuchado hablar de mi hospital donde me formé, lo cual nosotros somos como muy orgullosos y dicen que nosotros durante la formación, todos los que estamos ahí, nos crean un espíritu garrajanista, dicen, en la que nos creemos que hacemos un montón de cosas increíbles y cuando salimos nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos haciendo un montón de cosas. Está buenísimo, me sentí tan identificado de esas cosas que dije al principio, de las cuales yo reniego, con los neurocirujanos que le meten mano a los chicos, de los cuales se supone que por eso hay una subespecialidad y nos formamos para hacer esto. También identificado porque todos mis chicos salen despiertos, yo los entrego, una vez que salimos del quirófano, se los entrego a los padres en los brazos. Eso hace que el padre que está afuera, y todos los que somos padres entendemos que estamos alejados de nuestros hijos 6, 7 horas y que alguien está abriendo la cabeza adentro, la tranquilidad que siente el bebé en ese momento, abrazar a sus padres, y los padres que reciben a ese bebé, y sube desde el quirófano a la terapia intensiva, monitorizado, pero en brazos de los padres. De la misma forma, nos adelantamos justamente
en la transfusiones generalmente, nos cuesta muchísimo el hecho de venir a un hospital como en el Garrahan y luego comenzar a abrirnos un espacio, tratar de preparar a la gente, como usted dijo en este momento, ya soy anestesiólogo, yo todavía estoy en la búsqueda de esta perfección con todo el equipo quirúrgico, la mayor parte me toca hacer cirugía solo, pero Está muy grande, no es que es para mí. Para mí hay es. el micrófono abierto, pero reitero, está muy bueno esto de las diferentes técnicas quirúrgicas y bueno, no sé si que, creo que nos alcanza suficiente el tiempo como para hacer un par de preguntas a alguien que quiera aquí o quieren que los hagamos al final. ¿Cómo Final, está al final? ¿Cómo está el doctor con su material, el doctor Flores? ya está listo. Ya estoy listo. Perfecto, Estoy entonces listo. seguimos con el doctor Flores y aquí está. Y al final hacemos todas las preguntas entonces. Por favor, doctor Ya, Flores, adelante. ya. No sé si estamos bien, por favor, ¿me ven? Ponlo en Mis- modo presentación, por favor. Perfecto. Ahí, Perfecto. ¿estamos bien ahí? Sí, doctor Flores, ahí, sigue Bueno, adelante. ya. Gracias. Bueno, en esta ocasión voy a presentar qué son las malformaciones craneofaciales. Yo trabajo en el Hospital de Niños Manuel Asensio Villasuel, de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Las malformaciones craneofaciales es un grupo de defectos causados por el crecimiento del desarrollo anormal de las estructuras del tejido blando o los huesos de la cabeza y la cara. Estas malformaciones son patologías prevalentes en la pediátrica que pueden poner en peligro la vida del niño y dejar secuelas irrecuperables que van a marcar a los niños y a los familiares de por vida. La mayoría de estos pacientes necesitarán múltiples y complejas operaciones. Las causas, tenemos múltiples causas, alteraciones genéticas, ambientales, entre otras, y deficiencia de ácido fólico, entre otras causas. Estas malformaciones nosotros las hemos clasificado en dos: falta de cierre, tenemos el mielomeningocele, médula anclada, meningoencefalocele, labio leporino, y un cierre precoz de las estructuras, como es la craneosinusclerosis. El mielomeningocele tiene anualmente, nace en el mundo más de 500.000 niños con defecto del tubo neural, que representan la segunda causa de malformaciones después de las cardiopatías congénitas y la primera causa de muerte en menores de 1 año. El mielomeningocele es la forma más frecuente de distrafismo, con una incidencia de 1 a 2% de los niños. La localización es muy importante. Cuanto más cefálico sea, más sea la lesión, más complicación neurológica. Una cirugía precoz. En mi hospital nosotros operamos a estos niños antes de las 24 horas, que es recomendado para las cirugías de estos niños. El 80% de los niños con mielomeningocele presentan hidrocefalia y nosotros le colocamos un shunt o válvula. Las técnicas quirúrgicas, que es la técnica de tubulización, etcétera, etcétera. Entre otras cosas más raras, tenemos el meningoencefalocele occipital, que tiene una frecuencia de 5 por cada 10.000 nacidos vivos. Tenemos ahí en nuestro hospital, tenemos también, todas son fotografías de mi hospital donde hemos estado con esos pacientes. Tenemos otra patología muy frecuente, que es el meningoencefalocele frontoetmoidal, de igual manera, se presentan con poca frecuencia, pero sí existen. El recién nacido está formado por pequeños fragmentos óseos unidos por unos surcos llamados suturas. Estas suturas confluyen los lagos que van a conformar la fontanela anterior, la fontanela posterior, que posteriormente se va a ir osificando y va a dar protección al órgano más sofisticado de la naturaleza, que es el cerebro. Este proceso cronológico de osificación puede verse interferida por múltiples circunstancias patológicas, determinando unas veces un retraso en el cierre y otras en el cierre excesivamente precoz, es decir, estableciendo antes de que haya concluido el proceso de crecimiento normal del cerebro. Esto es lo que llamamos la craneosinostosis. Entonces, la craneosinostosis es una malformación caracterizada por cierre precoz de una o más suturas. Produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo.
Es un problema en relación al tejido óseo, que es la deformidad, problemas en relación al contenido. Hipertensión intracraneana, alteración de circulación de líquido cefalorraquídeo, alteración oftalmológica, epilepsias de tardo mental, etc., etc. La clasificación, tenemos las simples y las complejas, y ya lo dijo el doctor que me antecedió, la escapocefalia, brachiocefalia, plagiocefalia, de las más comunes, trigonocefalia, pseudocefalia, y las más raras, los síndromes, y la oxicefalia, acrocefalia, el síndrome de Apert, Carpentier, etc. Las causas para las granulocitosis son multifactoriales. La alteración del estrato fibroso durante de la dura madre, osificación defectuosa de varios huesos de la base de cráneo, alteración primaria del mesénquima, con osificación prematura de las suturas, asociación a otros síndromes secundarios, infecciones, meningitis, hidrocefalia, como dijo el doctor. Trastornos metabólicos también podrían ser causa de una craniosynostosis. Es muy fácil diagnosticarlas, es muy fácil la impresión, ver al paciente, la forma que tiene el cráneo, la palpación, se palpa un levantamiento, y una sola radiografía puede hacer un diagnóstico, la tomografía y la resonancia magnética, como dijo el doctor. El tratamiento de craniosynostosis, bueno, tenemos las craniectomías y las plastías de tejido óseo, como acabamos de escuchar. Actualmente en mi hospital estamos aplicando estos ganchos después de una craniectomía, no en todas las malformaciones. Esta es la clásica, con diferentes variedades que dijo el doctor. La clásica actual en mi hospital para los dolicocéfalos tenemos este tipo de cirugía. La técnica quirúrgica usamos los ganchos o screen, que es un alambre de acero inoxidable que separa las suturas en forma continua por un tiempo de 6 meses. En este tiempo el cráneo va tomando una forma normal, y la edad quirúrgica recomendada para aplicar estos ganchos de 4 a 6 meses. Es muy importante la edad de 4 a 6 meses. Es muy importante ver este cuadro, o sea, la preparación anestésica de estos pacientes, la intubación, una vía central, línea arterial periférica, una línea periférica, y ya tenemos listo la sangre para realizar el procedimiento. La posición es muy importante, boca abajo. Tenemos esta incisión, en zigzag. Tenemos, es un paciente con dolicocéfalo. ¿Ya? Hacemos la apertura del tejido cutáneo, posteriormente del tejido óseo. Hacemos una craniotomía en esa forma, y posteriormente hacemos con este aparato unos hoyitos a cada lado del hueso. Estos son los ganchitos. Los ganchitos es muy fácil de fabricarlos. Ahí estamos aplicando los ganchitos. Colocamos, en este caso, en un dolicocéfalo, aplicamos 3 ganchitos. El momento que nosotros terminamos de colocar los 3 ganchitos, ya empieza a hacer una separación continua. Ahí estamos cerrando, ¿ya? Y tenemos la radiografía postoperatoria. Es un niño con dolicocéfalo, otro niño. En mi hospital, en este tiempo, estamos realizando desde hace 8 años. Hemos operado como 10 pacientes con esta técnica, y por suerte todos han ido bien. Tenemos los distintos tipos de radiografías. El paciente con craniosynostosis ya sin alambres. Es muy fácil incluso retirar de estos pacientes después de los 6 meses. Podemos retirar los ganchitos solamente cortando un extremo de la parte posterior. Otras radiografías de otros pacientes, un dolicocéfalo complejo, donde tenemos no solamente un dolicocéfalo, también tenemos una fusión de la estructura occipito-parietal. Ya es el niño, una plagiocefalia, donde tenemos una fusión de la estructura coronal al lado derecho. ¿Bien? En este caso hicimos un avance fronto-orbitario con resultados bastante satisfactorios. El niño, un niño a los 11 meses. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Es la mortalidad. En este tiempo que hemos operado como 10 niños, tenemos cero mortalidad.
La hemorragia casi nunca nos ha salido a los niños, todos han ido bastante bien. El tiempo de acto quirúrgico, la aplicación de estos ganchos es aproximadamente de 25 a 30 minutos. El tiempo de estadía en el hospital, aproximadamente el niño se queda 24 horas. El costo bastante barato y el pronóstico, por el momento, todo barato. Este hospital de Suecia, donde yo hice la formación en neurología pediátrica, no se aplica, más o menos se operan como 2 a 3 niños con dolicócefalo a la semana. Eso sería todo, por favor, gracias. Muchísimas gracias, doctor Flores. Interesante su conferencia, con muchísimas inquietudes al respecto de todo esto. Así es que creo que comenzamos a abrir la mesa un poco al respecto de los temas expuestos y cuáles son las inquietudes. En todo caso, hasta que comencemos a presentar las diferentes inquietudes, Que me parar, encantaría. Hola. que parar con Hola. Sí, ¿Puede dejar de compartir, Doc? Y ver dónde sí, por favor, sí. Un momentito, por favor. Y ya que lo tengo un poquito más fresco al doctor Flores, Doc, bueno, interesante lo del uso de los sprint. Yo generalmente utilizo los sprint básicamente en el tiempo posterior, en los pacientes con craniosynostosis sindrómicas, en la que hacemos descompresivas grandes posteriores, o a veces solamente dividimos un poco la mitad del parietal o un tercio a un tercio anterior, haciendo 2 plaquetas y expandimos de esta forma hacia la parte posterior, considerando que aunque a pesar de que estos chicos generalmente no tienen, o no siempre tienen una craniosynostosis posterior, tienen una braquicefalia muy, muy marcada. De esa forma expandimos un poco el volumen craneal y podemos hacer hacia atrás. Lo que me llamó la atención en este momento, el uso de los sprint, sobre todo en la doricocefalia. Nosotros con la doricocefalia, con la escafocefalia, tenemos como 3 parámetros, yo en lo personal, ¿no? Antes de los 3 meses que hago suturectomía simple, con una muy buena evolución, de los 3 a los 6 meses generalmente hago una sagitectomía ampliada, saco la sutura sagital, corto la coronal y la lambdoidea y expando con una fractura en tallo verde, muy similar a lo que dicen la escuela mexicana como piel de oso. Y en los pacientes de más de 6 meses hacemos una fragmentación biparietal. Si bien es cierto, son cirugías muy agresivas, me llama la atención el uso de los sprints, que supongo que no hacen la expansión manual, lo cual reduce el sangrado de todo, sino directamente poner los sprint, Doc. Sí, bueno, directamente colocamos el sprint, solamente el sprint, ¿no? Y eso, o sea, va separando en forma continua y después de un tiempo va tomando la forma. A los 6 meses tiramos los sprint. Pero, o sea, lo más importante, o sea, nosotros de principio habíamos operado con las técnicas clásicas, que son las craniostomías, moderación de tejido óseo, pero el paciente, el sangrado es bastante importante en estos niños y se nos han muerto como 2 pacientes. Entonces, por eso fue la inquietud, digamos, de saber, de averiguar un poco más de esto. Y sí, yo donde estaba en el hospital, que yo me he formado con esa técnica, lo operan casi a todos los niños con craniosynostosis, aplicando los ganchitos. Pero da buenos resultados. O sea, por lo menos nosotros no hemos tenido ningún paciente que ha muerto con cero mortalidad por el momento. Me llama la atención de todas maneras el abordaje grande, lineal, anteroposterior en forma de zigzag. Yo, bueno, en lo personal, trabajo un poco más en algunas cosas y siempre digo mi cliente es el pediatra, así que yo le apunto mucho al pediatra, muchas charlas, porque el que nos envía a nosotros los pacientes es que el pediatra sepa, tenga la información al respecto de las malformaciones, de las alteraciones de los diferentes de los pacientes. Entonces tengo contacto directo de forma permanente, me escriben y todo, para que nos los envíen los pacientes. Así que nosotros estamos tratando de captar los pacientes para vía endoscópica y sería interesante en todo caso que como una pequeña parte hacer abordajes pequeños adelante y atrás. Su técnica podría utilizarse sprint por vía endoscópica si nada más hacemos 2 cortes lineales adelante y atrás y poder abrir. Yo creo que por vía endoscópica se podrían comenzar a probar y fuese súper interesante. Con cortes pequeños, no hay mayor cosa y eso disminuiría y capaz, digo yo, ¿no? Se me ocurre en este momento que estaría muy buena probarla. Pero me parece súper interesante su técnica, Doc. Muchas gracias, sí.
Yo creo que en el futuro las incisiones pequeñas lo vamos a hacer. Está Así es. bien, Y bien, la sugerencia muy bien, muy buena. el doctor Flores, Doc, es muy frecuente también para nosotros que nos lleguen a la consulta y que nos pregunten o que hayan tomado conducta quirúrgica en otro lugar en las sinostosis ex vacuo, que la dijo justamente que es una sinostosis secundaria en este caso sobre todo, y que es muy frecuente sobre todo cuando a los chicos prematuros hacen una hemorragia intraparenquimatosa y que la mayor parte no terminan en hidrocefalia, la mayor parte terminan en trastornos en el desarrollo estructural del cerebro y terminan haciendo un cerebro pequeño y terminan haciendo una sinostosis, pero posterior o más aún cuando todavía lo valvulan. En su experiencia, ¿suele hacer algo al respecto con la sinostosis ex vacuo? Bueno, depende de mucho de la edad. Esta técnica está principalmente dirigida a la edad, entre 4 a 6 meses. Pero en este paciente, la verdad que no tengo mucha experiencia, pero yo creo que sí, en los pacientes de moderación, quimiotomías, de moderación, vamos a hacer Yo le decía en realidad al doctor Gutiérrez ahora, que era el que nos había hablado al respecto. Doctor Gutiérrez, Sí, sí. Escucho. Sí. la pregunta que le he dicho recién con respecto a su experiencia en la sinostosis ex vacuo, que la nombró usted y que es parte de nuestra consulta frecuente también que nos lo envían el pediatra o el neonatólogo, después de haber visto que lo más frecuente es en los chicos que han hecho una hemorragia intraparenquimatosa y que al principio a veces el neurocirujano general se asusta un poco y le clava una válvula de entrada. Y además, la mayor parte de estos pacientes no hacen hidrocefalia, hacen un trastorno en el desarrollo del cerebro y además le sacamos el líquido que tiene, tengo que es un cerebro pequeño con una sinostosis post-shunt, con cráneos totalmente deformados, en la que personalmente no tenemos mucho que hacer. ¿Usted hace alguna remodelación al respecto en Sí, este tipo? lo remodelamos. Teníamos un par de casos de remodelaciones en sinostosis por secundarias. Cambiándole el shunt, le No, saca el shunt, le dejamos el shunt. el shunt se lo deja mismo, no le coloca algún regulador, No, algún nada, sí. regulable externa para No, que no, llene o algo. lo dejamos solamente el shunt con la que estuvo. El cerebro Entiendo. respande y ahí ya se ve mejor. Sí, pero sí Ah, lo comprimimos. sí los está tratando. Había otro doc, y también lo mencionó, los pacientes que tienen en la craniosynostosis que están asociadas con hidrocefalia en las sindrómicas, básicamente, ¿cuándo usted arranca a hacer una tercera ventriculostomía? Sobre todo porque tienen una alteración, sobre todo una plastibasia. A veces uno no logra ingresar muy bien con el endoscopio porque no hay en el piso del tercer ventrículo, no nos proporciona como para poder irle a perforar. Normalmente en la experiencia al principio nosotros probamos un montón de cosas, de hecho los valvulábamos, mejoraba la calidad del hueso, pero luego nos convertía en un problema porque teníamos eh, ventrículos en hendidura. Con el tiempo, después colocamos válvulas regulables externas, con lo cual le manteníamos un volumen considerable del ventrículo. Eso nos ayudó y luego, bueno, con algunas revisiones, algunos estudios, sobre todo un estudio francés en la que, nada, se trataba la granulosinostosis de entrada y eso nos mejoraba igual prácticamente un poco la hidrocefalia. Y su experiencia en cuando usted le manda el endoscopio a un No, paciente que tiene... nosotros le colocamos, no preferimos válvula para evitar fístulas. Como lo había mencionado, la Válvula. tercera ventriculostomía endoscópica, pensé Sí, que lo sí, hacía y por eso me llamaba la atención. tenemos válvulas. Y el punto en el que usted decía, Doc, el hecho de cuándo tratar la hidrocefalia con el Chiari asociado, ¿se va directamente con la válvula para tratarlo directamente también? Dependiendo del estado clínico, todo marca el estado clínico, porque a veces la última niña que hemos operado ha sido una niña que tenía una hoja de trébol que llegó, pero que estaban los ojos ¿cómo se llama? Salidos, mucho exorbitismo. Entonces dijeron primero válvula, le bajamos la presión intracraneal y después le hacemos un avance frontoorbitario y una remodelación craneal, todo lo que más se pueda, dejándolo para ya un tiempo después, una vez que se estabilice y crezca y mejore, hacerle una descompresión posterior. Nosotros generalmente, históricamente, arrancamos diferente y al principio hacíamos lo mismo, ¿no?
pero se nos convertía en un problema después estos chicos cuando desarrollan el parénquima cerebral y nos quedamos sin ventrículo, con alteraciones en las presiones intracranianas, porque se acostumbran a presiones mucho más bajas, y luego cuando están grandes tenemos un problema, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque tenemos un síndrome de ventrículos en hendidura, en herradura, y luego no tenemos cómo expandirlos. Así que últimamente en lo personal, nosotros salimos a hacer el tratamiento de la craneosinostosis y eso generalmente mejora el retorno venoso y por lo tanto, por lo menos nos mejora las presiones intracranianas y nos ha ido bastante bien. Por otro lado, otra cosa que me llamó la atención, que también lo hacemos porque vengo de un hospital público y no siempre teníamos los requerimientos básicos con microplaquetas, el resto de cosas, y también utilizamos mucho hilo. Pero en la fijación en la orbitoplastia, cuando hacemos la orbitotomía, en la trigonocefalia, yo siempre como que prefería hacerlo con microplaquetas reabsorbibles. ¿Cómo hace entonces ahí para cuando lo adelanta y que no le quede? Yo le ponía una parte atrás. No. Después de hacer, le hacemos una fractura en tallo verde a nivel frontal. Sí, sí. Hacemos la orbitotomía bilateral, etcétera, y una vez fracturamos. Fracturamos a nivel de la unión del hueso frontal La con el nasal. canela. Sí, ahí. Fractura en tallo verde y se queda fijo. Bien. Ya no necesita, o quedan fijos y queda bien. Y el resto, como le digo, pues el otro, pues nosotros estamos apostando por el cerebro, que el cerebro es su parte. Y el hecho que Claro. hace los años, por eso que les mencioné todo ese aspecto filosófico, teórico, para poder entender la dinámica de nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí. Yo también, en lo personal, yo estoy trabajando mucho con la planificación eh, prequirúrgica con las impresiones en 3D, porque también vengo de esa escuela antigua en donde a mí la simetría craneal me fascina de todo lo neurocirugía, me dedico mucho a la simetría craneal, me encanta la simetría craneal, porque yo vengo de una familia de artesanos, me gustaba mucho la cirugía plástica y todo, y amo la neurocirugía y uní esas tres cosas, la parte artesanal, la cirugía plástica, la neurocirugía, y me fascina por eso. Y entonces, ahora lo planifico un poco más porque era en ese momento en la que nosotros, en época de información, es que abríamos y recién comenzábamos a ver qué cosa hacíamos. La verdad que la planificación con 3D está buenísima porque además le damos esa tranquilidad a los padres, a los pediatras, de cuál es la técnica que se va a usar, qué es lo que tenemos, y yo en lo personal por lo menos les mando a que me hagan las cartillas de corte, así que me las envían y lo único que hago es dibujarlas, con lo cual yo ya le digo a la persona que me trabaja de dónde voy a sacar la frente, de dónde voy a sacar cada cosa, y ahorro mucho tiempo en la parte quirúrgica. Está muy bueno esto, pero yo reitero en realidad un poco la crítica al respecto porque reitero todo esto, ¿no? Yo amo lo que hago, la neurocirugía infantil, no me dedico más que en cirugía de nervios, yo me dedico solamente a hacer neurocirugía pediátrica, soy neurocirujano infantil, no toco un adulto para nada, ¿sí? Y entonces está muy bueno que la gente que le quiere echar mano, porque bueno, no podemos negar que le echen la mano a los chicos, pero que está bastante bueno que se asesoren bien, porque la verdad es que he visto frentes que le han comido el borde orbitario, con un destrozo, lejos de resolver el problema a un chico, le cagan la vida por completo. Entonces está bueno que veamos un poco más la técnica, que veamos cómo lo podemos hacer, porque no está bueno dañarle la vida a un nene por la primera parte que usted dijo, y es que los chicos no es tan solo la hipertensión, como anteriormente era un poco lo funcional, lo estético, pero va un poco más, porque es un chico que si bien es cierto, la naturaleza no le dio lo bien formado, no podemos dañarle y someterlo a una burla para el resto de su vida. Debemos ser muy conscientes de aquello y creo que tratar de hacer lo mejor que sea posible para los chicos. Vladimir, ¿Alguna pregunta que más que quieran hay hacer? hay unas preguntas en el chat, Vladimir, del profesor Ahí voy Gadea. viendo. Que se Él me perdieron pregunta, ahorita estaba ¿cuál es hablando. la utilidad del diagnóstico prenatal molecular? Imagino que es para los dos expositores. Le voy a Doctor pasar la Gutiérrez, doctor. pregunta para mis amigos que hacen medicina fetal. Yo esa parte no me Bueno, dedico. no sé, doctor Flores, si tenga. Yo trabajo con un equipo que estamos Sí. haciendo un poco de neurocirugía fetal en la ciudad de Montería, en el Caribe colombiano. Eh, y la verdad es que yo creo que me da un sentimiento de frustración de repente,
porque es un tipo perinatólogo que es buenísimo y ya me ha diagnosticado un par de craniosynostosis prenatales y me sirve para eso, para diagnosticarle y decir, o sea, me toca esperar que nazca porque todavía no tenemos mayor cosa, pero que es tan bueno el tipo definitivamente que me da el diagnóstico y eso está perfecto, pero me ata las manos en un momento y me entra la ansiedad de comenzar a esperar a ver qué vamos a hacer. Así que yo creo que el diagnóstico está bastante bueno, sobre todo para dirigir al paciente en el tratamiento oportuno, de darle el asesoramiento prenatal a los padres para que ese paciente no se nos pierda. En mi experiencia, no tenemos casos tampoco, mi hospital es bastante pequeño, entonces no tenemos experiencia respecto a la pregunta del doctor. ¿Alguien más que nos quiera, alguien más que nos quiera decir algo más a los expositores? La verdad que este tema, si se dan cuenta, estoy más que animado, me llena de entusiasmo, me acelera más de lo que yo generalmente soy, pero les reitero, me siento muy identificado con los doctores por el trabajo que están haciendo, porque es lo que yo lo repito permanentemente. Yo tengo muchísimo contacto con los padres, tengo mi chat del WhatsApp lleno de los padres mismos, porque soy de los que normalmente los sigo antes y después la parte quirúrgica, llamándolos y todo. Creo que siempre digo, además de cirujano, soy muy pediatra, soy padre y quiero siempre, como padre, que el médico que está viendo esté preocupado por mis hijos. Y le reitero, o sea, yo hace pocos días me contaba un papá de una craniosynostosis que estuvo como 5 días intubado por una resolución y la verdad es que no me cabía en la cabeza. Sé que hay complicaciones y que a todos nos puede pasar. Al único médico que no le puede pasar complicaciones, obviamente, es al que no opera. ¿Sí? Pero la intención es eso, más bien siempre, tratar de ser cauto. Creo que eso nos diferencia de los neurocirujanos generales, que siempre nos decían, nosotros somos muy lentos. Sí, porque tratamos de que el chico no sangre, de que el chico vaya bien, acordándonos que abajo del hueso hay un cerebro, que se trata de despertar lo mejor que sea posible. Nosotros en lo personal también le damos al chico generalmente lo mismo, el doctor comienza a comer a las 4 horas, el momento en el que ya comenzamos a ver que todo está bastante bien, el máximo de edema en las craniosynostosis al tercer día, de ahí comienza generalmente a bajar, y al cuarto, quinto día, sexto día, generalmente también le damos el egreso a los pacientes. El otro día yo veía en un texto cómo habían cerrado Vladimir, perdón, yo creo que ya estamos un poquito pasado de tiempos. Yo creo que seguimos hasta mañana con esta conversación tan interesante. Dale, Eh, perfecto. yo creo que a nombre del profesor Borba, el profesor Centeno, agradecerles a todos su presencia, felicitarles a los expositores, al doctor Flores, al doctor Gutiérrez, a la moderación tuya, Vladimir, excelente. Agradecer a todos los estudiantes, residentes que nos han acompañado y me gustaría pues darle la palabra al doctor Valerio pues para encerrar esta sesión académica del día de hoy. Simplemente recordamos que el programa está grabado en la página web de la FLAC. Se va a editar y posteriormente se pondrá en la página web. Y agradecemos nuevamente a todos ustedes por su participación y los esperamos el próximo miércoles en la Universidad FLAC. La doctora Griselda Ramírez va a ser la ponente neurocirujana pediatra de México. Y adelante, sigamos trabajando por neurocirugía pediátrica de Latinoamérica y con el doctor Puy y su entusiasmo a resolver los problemas dramáticos de nuestra neurocirugía. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias. Bueno, Buenas noches con Gracias. todos. Saludos. Hasta luego.